Ya listo, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a terminar de ver trigonometría. Ya. Entonces, de ayer nos quedamos en, bueno, no me acuerdo exactamente, en gráfica, si mal no me equivoco. Entonces toca ver ahorita las funciones trigonométricas inversas. Entonces, recordemos que, como vimos, las funciones trigonométricas son periódicas. Por lo tanto, así déjenme grabar. ¿Dónde está grabando? El, por lo tanto, no van a ser inyectivas. Entonces, para poder obtener su inversa, deberíamos nosotros restringir el dominio para que la función sea tanto inyectiva como sobreyectiva. Por lo tanto, tenemos que restringir el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Entonces, si lo hacemos de la siguiente manera, el dominio de menos pi medios hasta pi medios y el rango, el conjunto de llegada de menos 1 hasta 1, entonces será una función inyectiva y podemos sacar su función inversa que se conoce por seno a la menos 1 de x o arcseno, que es la que está aquí. Lo mismo si hacemos el coseno inverso. Aquí está mal. Si en cambio el coseno restringimos para desde 0 hasta pi en el conjunto de partida y conjunto de llegada de menos 1 hasta 1, también será una biyectiva y a su inversa la denotamos por coseno a la menos 1 de x o arcoseno. Entonces aquí está su gráfica de la seno inversa y de la coseno inversa. Lo mismo con la tangente. En cambio, el intervalo del dominio lo restringiremos desde menos pi medios hasta pi medios. Y su rango, bueno, el conjunto de llegada sigue siendo todos los reales. Entonces, de esa manera obtendremos una función biyectiva y su inversa será la siguiente. La tangente a la menos 1 o artangente. Lo mismo con la cotangente inversa. En cambio, su dominio lo restringimos de 0 hasta pi y ahí sacamos su inversa, que será esta de aquí, esta gráfica. Pueden ver en ambos casos existe lo que será una asíntota horizontal. Conforme a x se vaya hasta el infinito, la gráfica tiende a menos pi medios. Lo mismo acá, en la tangente inversa. Conforme x vaya al infinito, la gráfica tiende a pi medios. Acá, la asíntota horizontal es en 0 y acá en pi. La secante inversa, en cambio, si restringimos su dominio de 0 a pi, sin contar el pi medios, porque en pi medios hay una asíntota, había una asíntota vertical, entonces será una función biyectiva. Y restringimos el conjunto de llegada también desde los reales excepto de menos 1 hasta 1, porque recordemos que la secante no tomaba esos valores. Entonces, de esa manera obtenemos una función biyectiva y podemos sacar su inversa. Lo mismo con la cosecante, solo que en este caso es desde menos pi medios hasta pi medios, menos pi medios hasta pi medios, sin contar el 0, porque en el 0 hay una asíntota. Y lo mismo su conjunto de llegada de los reales excepto el menos 1 y 1. Entonces, podemos obtener su función inversa, porque en ese caso será biyectiva. Ya, entonces estas son las gráficas de sus funciones inversas. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que nos piden determinar el valor de tangente de x, sabiendo que el arseno de x es este valor que está aquí. Entonces, ¿cómo hacemos cuando trabajamos con arsenos o arctangentes? Bueno, bueno, no debemos olvidar algo que nos van a decir en qué cuadrante está x, porque si nos dieran el arseno, sabemos que el arseno negativo solamente en la definición de arseno, como está acá, arseno nomás es negativo en el segundo cuadrante, no, en el cuarto cuadrante, de hecho. Según esta gráfica, este es el primer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Pero obviamente el X no necesariamente tiene que estar en el cuarto cuadrante. Cuando seno es negativo recordando, es en el tercero y cuarto, entonces puede estar en el tercero. Y efectivamente me dice que está en el tercer cuadrante. Entonces eso tengo que tomarlo en cuenta. Me dicen que el X es tal que arseno de menos 15/17. Entonces aquí lo que hacemos es decir, bueno, aplicamos el seno en ambos lados. Recordemos que si yo aplico una función compuesta con su inversa, entonces me queda la identidad. Entonces aquí me va a quedar que seno de x es igual a menos 15
sobre 17. Entonces con esto puedo hallar, bueno, no puedo hallar x a menos que sepa exactamente qué ángulo me da esto, pero sí puedo hallar el tangente de x, que es únicamente lo que me piden. Entonces, recordando que estamos en el tercer cuadrante, porque x está en el tercer cuadrante, creo que lo mejor aquí es graficarlo en el tercer cuadrante. Entonces, x será algo así. Veamos, esto es x. Y me dicen que es 15 sobre 17, bueno, menos 15 sobre 17. Entonces yo sé que aquí el adyacente, este sería el ángulo que siempre le sacamos sus funciones trigonométricas. Entonces yo sé que el adyacente es negativa. No, ambos son negativos. Ajá. O sea, el adyacente sería hasta aquí, menos, como sabemos que, bueno, de hecho, seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, esto me diría 15. Menos 15 porque va hacia abajo. Sería menos 15. Y la hipotenusa valdría... Ah, ya, la hipotenusa no, vale 17. Recordemos que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces ya de esa manera yo puedo hallar el adyacente usando Pitágoras. El adyacente, pongámosle, bueno, voy a poner adyacente, va a ser igual por Pitágoras a 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Entonces por Pitágoras van a ser 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Aquí será, creo que lo mejor para resolver es diferencia de cuadrados. 17 más 15. Entonces aquí, por ejemplo, esto sería 2 por... sería 12 llevando 1 a 32. Raíz de 64. Y esto de hecho es 8. Entonces el adyacente mide 8. De hecho menos 8 porque estamos a la izquierda del eje X. Entonces finalmente tangente de X es igual a opuesto sobre adyacente. Es igual a 15 sobre 8. Ambos negativos de hecho. Y eso es igual, se simplifica, te queda 15 octavos. Y esa es la respuesta. O sea, esa es otra forma donde considero los signos del triángulo que se forma. En vez de llevarlo al primer cuadrante, como he hecho anteriormente, lo puedo hacer directamente, pero debo considerar que, por ejemplo, en este caso, este lado es negativo, porque está hacia abajo del eje Y, y este lado es negativo porque está a la izquierda del eje X. Entonces, tangente es 15 octavos. No sé qué ángulo debe ser X, pero sé que su tangente es 15 octavos. ¿Alguna pregunta? Ahí yo me perdí. Una cosa. Dime. Que del lado izquierdo es negativo. No sé por qué lo puse y luego lo quito. Ahí me perdí un ¿Cuál? poco. Dime. Que se dijo que, o sea, que el del lado izquierdo son negativos. Entonces, no entendí por qué no lo puso negativo en la tangente. Sí lo puse, o sea, los puse ambos negativos, menos 15 y menos 18. Menos 15 porque va para abajo, no olvides que este Ah, es negativo. Y menos 8, bueno, o sea, esto mide 8 porque aquí es menos 8. Por si acaso. Entonces se los pone ambos negativos, menos 15, menos 8, y se simplifican los dos menos y te queda positivo. ¿Ya? No olvides que sí, sí, en el tercer cuadrante tangente es positivo, y así que debería quedarte tangente positivo. Si te quedas en negativo es porque algo tomaste mal. Bien, claro. ya. Ajá, gracias. Ya, de nada. Entonces, por eso te queda positivo aquí tangente, porque ambos catetos son negativos y al hacer la división se simplifican. Y por eso aquí seno y coseno son negativos, porque la hipotenusa siempre es positiva. Eso sí siempre se da. La hipotenusa siempre es positiva, porque es una distancia. En cambio, los catetos sí pueden ser negativos y positivos.
Esa es otra forma en vez de llevarlos directamente al primer cuadrante y ahí sacar los cálculos y luego llevarlos al ángulo equivalente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces mejor continuamos porque igual hay bastante que ver. Ya, por ejemplo, me dicen que si teta, mira, si está en el primer cuadrante y teta es arco seno de 3x, me piden determinar expresiones para seno y cotangente de teta. Entonces de nuevo aquí empiezo con aplicando coseno en ambos lados, me quedaría coseno de teta es igual a coseno del arco seno de 3x. Entonces, como les digo, esto se simplifica porque es una función con su inversa y te quedaría únicamente 3x. Entonces te dicen que coseno de teta vale 3x y está en el primer cuadrante. Bueno, eso es lo más sencillo, porque todo es positivo ahí, entonces no me tengo que fijar en los signos. Entonces, en el primer cuadrante esto es positivo, no hay problemas. Entonces, 3x sería aproximadamente, no, ¿qué estoy haciendo? Teta sería este ángulo, el ángulo es teta. Y este sería el adyacente y este sería el opuesto. Entonces, como me dicen que coseno es 3x, quiere decir que adyacente sobre hipotenusa será 3x. Entonces, para que se haga todo más fácil, yo voy a decir que la hipotenusa mide 1. Entonces, la hipotenusa mide 1 y el adyacente tiene que medir 3x. Por lo tanto, el opuesto, por Pitágoras, debe medir 1 al cuadrado menos 3x al cuadrado, que es igual a 1 menos 9x cuadrado en este caso. No hay nada que simplificar porque, bueno, no sé cuánto vale x. Entonces, ya con eso puedo hacerse fácilmente el seno de teta es opuesto sobre hipotenusa. Sería raíz de 1 menos 9x al cuadrado. Y el cotangente de teta, que sería, el cotangente es adyacente sobre opuesto, si mal no me equivoco. Adyacente sobre opuesto. Y esa sería la expresión. En este caso, esas serían las respuestas. ¿Ya estoy alguna pregunta? Entonces, como les digo, vi que coseno de teta es 3x. Entonces dibujo teta en el primer cuadrante porque me dicen que está en el primer cuadrante. Me dicen que coseno de teta es 3x. Y como es coseno, yo sé que es el adyacente sobre hipotenusa. Entonces, por comodidad pongo hipotenusa 1 y esto sería adyacente, 3x sobre 1. Y ahí saco por Pitágoras el opuesto y ahí ya simplemente saco con la regla de correspondencia seno y cotangente. No, el cotangente no es el inverso del coseno. No. Cotangente, no, cotangente es simplemente 1 sobre tangente. El inverso del coseno es arcoseno o coseno a la menos 1. ¿Cuál que está aquí? Arcoseno. Ya. Bueno, aquí es también puedo hacer técnicas de graficación con artangente. Eh, de nada. Esto de aquí, por ejemplo, tengo que ver la gráfica de artangente. Entonces la gráfica de artangente, recordemos que es realmente algo sencilla. Simplemente es esta gráfica. O sea, empieza aquí. Y luego acá. Con asítotas horizontales en pi medios y en menos pi medios. Aquí es menos pi medios. Y acá es pi medios. Entonces simplemente hago técnicas de graficación. Por ejemplo, este valor absoluto, yo sé que lo que hará es copiar lo que está a la derecha hacia la izquierda. Entonces me quedaría esto, me quedaría algo, mejor lo coloco acá abajito. Entonces me quedaría algo así. Aquí. Y esto de aquí lo copio en la izquierda. Recordemos las técnicas de graficación. Ambos con la misma asíntota horizontal en pi medios.
Y luego el menos lo que hace es bajarlo. Bueno, no bajarlo, lo refleja con respecto al eje X y luego lo sube 1 y me va a quedar la respuesta de la siguiente manera. Entonces, después de reflejarlo y subirlo 1, me queda esta gráfica. Lo reflejo, entonces queda asíntota menos pi medios. Menos pi medios es aproximadamente más que 1, no estoy seguro cuánto. Entonces me quedaría algo así. Aquí sería 1 menos pi medios. La nueva asíntota, porque sube 1. Me quedaría algo así. No olviden que esto de aquí tengo que reflejarlo con respecto al eje X y luego subirlo 1. Por eso me quedaría aquí, este es el punto, sería 0,1. Y este sería y igual 1 menos pi medios. Ya. Y ya con eso ya puedo resolver todo. Bueno, ya está bosquejado. El rango sería desde 1 cerrado. El rango sería, bueno, desde 1 menos pi medios. Abierto porque es asíntota. Y 1 cerrado. Y los intervalos, pues bueno, de monotonía sé que es desde menos infinito hasta 0 es estrictamente creciente y desde 0 hasta más infinito es estrictamente decreciente. Ya. Entonces, esto es técnica de graficación básicamente con las nuevas gráficas que acabamos de ver de las funciones artangentes, de las funciones inversas. Ya. Ahora, identidades trigonométricas. Ya, entonces, identidades trigonométricas son algunas expresiones que nosotros sabemos que son verdaderas, usando funciones trigonométricas. Ahora, vamos a tener las que son más sencillas, que son las que nosotros sabemos y damos por hecho que son verdaderas, y vamos a tener otras que son complejas que nosotros debemos demostrar que son verdaderas. Entonces, nuestro objetivo siempre es tratar de llegar a una de esas que son verdaderas, que nosotros vamos a tener aquí, vamos a aprender ahorita. Entonces, trataremos de simplificar las identidades más complejas a lo más sencillo que nosotros sabemos que son verdaderas. Entonces, siempre es recomendable al momento de demostrar una identidad, empezar con la más compleja, con el miembro más complejo. Y esto de aquí también es muy importante, preferir todo, transformarlo en únicamente senos y cosenos, porque eso facilita bastante el trabajo. No olvidemos que toda identidad trigonométrica se puede escribir en senos y cosenos, tangente, seno sobre coseno, cosecante, es es 1 sobre seno, secante es 1 sobre coseno, entonces preferible usar uso de senos y cosenos. Y luego trabajar hasta llegar a algo que conozcas, bueno, trabajar sabiendo a lo que vas a tratar de llegar. Ya. Como les digo, todo lo quiero dejar en únicamente senos y cosenos. Entonces, por ejemplo, como les digo, tangente es seno sobre coseno. Si yo veo tangente, yo lo reemplazaré por seno sobre coseno. Cotangente es coseno sobre seno. También si yo veo uno de los dos, lo reemplazo por estas expresiones. Y las recíprocas, secante, 1 sobre coseno y cosecante, 1 sobre seno. Bueno, ahí están para todos X, excepto para los X que no están definidas, que son, bueno, cuando el denominador es 0. Las identidades pitagóricas, empezando por la más conocida, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Eso se cumple para todo X. Sea cual sea el ángulo que yo tenga, siempre siempre se va a cumplir. Y dividiendo respectivamente toda la expresión para coseno de X, te queda la primera, que está acá, que es tangente al cuadrado de X más 1 es igual a secante al cuadrado de X. Y dividiéndole para seno al cuadrado, la primerita, te queda la que está acá abajo, que son equivalentes a la de acá arriba. Esta es la más importante de todas. Estas son como que consecuencias de la primera. Ya. Aquí está en la paridad de las funciones. Podemos ver que todas son impares excepto el coseno y secante. El resto son impares. Coseno y secante son pares. Y bueno, y con eso podemos nosotros empezar ya a demostrar algunas identidades. Por ejemplo, la que está aquí. Me dicen demostrar esta identidad. Entonces lo que haría, como está al cuadrado, es tratar de simplificar, primero elevando el cuadrado a ambos lados.
Entonces yo luego sumo, puedo ver que esto se simplifica con esto. Me quedaría 2 seno cuadrado de x más 2 coseno cuadrado de x. Saco factor común. Y esto ya vimos por identidad trigonométrica que es igual a 1. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Entonces esto de aquí es 1. Ya. Acá otro ejemplo. Me piden ver por qué debería reemplazar triángulo para que esto sea verdadero. Entonces voy a tratar de simplificar esto a ver si llego a algo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que haré es sumar coseno de alfa, seno de alfa. Entonces aquí sumo, pongo el producto de ambos denominadores y ahí esto lo divido para esto. Sería seno de alfa por seno de alfa al cuadrado. Más, lo mismo esto lo divido por el segundo denominador. Me quedo 1 por más coseno de alfa. Por más 1 más coseno de alfa te queda 1 más coseno de alfa al cuadrado. Esto es igual, entonces sigo simplificando. Elevando al cuadrado, me quedaría seno de alfa al cuadrado más, no olvidemos el producto notable, muy importante, que usamos aquí también, que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado más a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Sería 1 más 2 coseno de alfa más coseno al cuadrado de alfa sobre 1 más coseno de alfa seno de alfa. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, que tengo de nuevo el seno al cuadrado de alfa con el coseno al cuadrado de alfa. Y ya el sumando ambos, eso es 1. Entonces me quedaría 1 más 1, 2 más 2 coseno de alfa. Sobre 1 más coseno de alfa, seno de alfa. Ya, aquí lo que puedo hacer es sacar factor común arriba. 2, 1, 2 más 1 más coseno de alfa. Sobre, aquí es más, no sé por qué le cambié. 1 más coseno de alfa, seno de alfa. Entonces aquí yo lo que puedo es simplificar esta expresión con esta expresión. Y esto será igual a 2 seno de alfa. ¿Ya? Entonces yo podría reemplazar el triángulo por 2 sobre no de alfa o seno de alfa, recordemos que es cosecante, cosecante de alfa. 1 sobre seno de alfa es cosecante de alfa. Y me quedaría esto. Ahora, esto de aquí, bueno, funciona cuando alfa esté definido, mejor dicho, cuando cosecante de alfa esté definido, cuando esto de aquí esté definido, es decir, cuando alfa no sea, en los senos era cuando eran enteros por pi, si mal no me equivoco, que no estaba definido el cosecante. Sí, sí, enteros por pi, o sea, pi, 2pi. O sea, esto funciona para alfa, para todo alfa, excepto eso de ahí, entero por pi. Y no olvidemos que hicimos esta simplificación, entonces tampoco sirve cuando esto es 0. O sea, no es importante porque realmente lo que te piden es obtener el triangulito que deberías reemplazar, pero sí les digo como para que, por si acaso algún momento les pregunten, esto sirve para todo alfa, excepto, bueno, cuando el de los denominadores son ceros. O sea, cuando esto es 0 y cuando esto es 0. En esos dos casos no sirve. Bueno, no está definido, se puede decir. Ya no sirve, lo mismo es. Pero para el resto sí. Ya. Entonces tomar en consideración eso en cambio en caso de que les pregunte. Si no, no importa. Solo sabemos que esto de aquí es equivalente a 2 coseno de alfa para todo alfa, excepto cuando esto es 0 o esto es 0. Ya. ¿Preguntas hasta ahí por si acaso? ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, para continuar.
Si no hay preguntas, entonces continuamos. Tenemos también importante es la identidad de suma y diferencia de ángulos. Bueno, entonces esto está demostrado en el libro de una forma bonita. No lo vamos a mostrar porque es bastante largo. Entonces, el coseno de una diferencia de dos ángulos es el coseno de x por el coseno de y más seno de x, seno de y. Entonces, esto de aquí es una identidad del coseno de resta de dos ángulos. A partir de este resultado puedo obtener el coseno de la suma de dos ángulos, reemplazando menos menos y usando que ambos, bueno, que este es par y esto es impar, me queda esta expresión, que es muy similar a la de arriba, solo que en vez de este más tienes un menos. Entonces ya puedes obtener el coseno de suma de ángulos o de resta de ángulos por esta expresión. Y luego, considerando y como pi medios, o sea 90 grados, puedes obtener que el coseno de x más pi es igual a menos seno de x. Y así con algunos cambios más, puedes obtener relaciones entre el coseno y seno desplazado. Entonces puedes ver básicamente lo que tenemos aquí es que el coseno no es nada más que un seno desplazado 90 grados hacia la derecha, que es algo que se puede ver fácilmente. El coseno, tú lo desplazas hacia la derecha 90 grados y ya tienes el seno. Ya. También podemos calcular la suma entre el seno de suma de ángulos, usando estas relaciones que vimos acá arribita, y nos queda que es esto. Y el seno de la resta de ángulos nos queda lo que está acá. Entonces podemos ver en ambos casos que es el seno del primero por el coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. O sea, se van intercambiando entre seno y cosenos. Lo mismo acá la resta, solo que acá es menos. También podemos calcular el tangente de suma. Bueno, tangente de x más y. Usando ambos, me queda que es igual a esto. Aunque en realidad nosotros podríamos no aprendernos si ya sabemos este que está aquí. Estas dos. Porque simplemente sería seno sobre coseno. Pero ahí está también por si acaso. Asimismo como tangente de la resta de dos ángulos. Ya, también podemos demostrar algo que es un poquito obvio, que si x más y es igual a pi medios, es decir, son complementarios, entonces seno de x es coseno de y. Y el coseno de x es igual a seno de y. Usando la misma fórmula se puede demostrar, o simplemente recordando que en un ángulo, en un triángulo rectángulo, esto quiere decir que x está aquí, y está acá. Entonces claramente el seno de x, que es opuesto sobre hipotenusa, va a ser igual al coseno de y adyacente sobre hipotenusa. Entonces, por eso se cumplen más o menos. Ya, entonces acá hay otra identidad demostrada. Te piden demostrar que el producto de estos dos es igual a seno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de y. Entonces primero utilizas la fórmula de suma y de restas. Estos son diferencia de cuadrados básicamente. A más b por a menos b es al cuadrado menos b cuadrado. Se dan cuenta que aquí necesito bastantes productos notables. Entonces aquí lo que hago es reemplazar coseno cuadrado de y por 1 menos seno cuadrado de y. Coseno cuadrado de x por 1 menos seno, aquí me falta el cuadrado, seno cuadrado de x. Luego multiplico, simplifico, me quedaría seno cuadrado de x menos seno cuadrado de y. Ya, entonces, ¿cómo demostrar esta identidad? Pues como les digo, lo mejor que podemos hacer es usar senos y cosenos. Por ejemplo, cotangente de x menos y. Yo sé que cotangente es coseno sobre seno. Coseno de x menos y. Seno de x menos y. Esto será igual. A ver, coseno de x menos y es coseno de x coseno de y. Más seno de x seno de y. Esto sí hay que aprendérselo de memoria. Esas identidades de suma y de resta son muy importantes. Seno de x menos y es seno de x coseno de y más, no, aquí estoy mal, este sí es menos. Acá arriba es más.
menos el coseno de X, seno de Y. Entonces aquí, por ejemplo, yo quiero llegar a esto, entonces ya debo tener una idea de qué debería hacer aquí para llegar a esto. Entonces básicamente pueden ver que se puede llegar de aquí a acá en un solo paso. Básicamente lo único que debo hacer es dividir para seno de X, seno de Y, ambos términos. Coseno de X, coseno de Y, más seno de X, seno de Y. Entonces aquí es donde te sirve ver hacia dónde tienes que llegar para que te dé una ayuda. Entonces seno de X, seno de Y. Lo mismo abajo, seno de X, coseno de Y, menos coseno de X, seno de Y. Otra cosa que podías haber hecho aquí es directamente reemplazar el coseno de X, seno de Y, coseno de X, seno de Y, y de ahí sumar. Y ahí vas a ver que te llegas a esto. Ya con eso habrías demostrado. O puedes hacer lo que estoy haciendo directamente, hacer aquí, dividir para ambos lados, seno de X, seno de Y, tanto para numerador como para denominador. Y vas a ver que bueno, este denominador se distribuye. Aquí se simplificaría. Te quedaría coseno de X, seno de X, cotangente de X, por seno de Y es cotangente de Y, más, aquí seno de X, seno de Y, sobre seno de X, seno de Y, se simplifica todo y te queda 1. Acá abajo se simplificaría seno de X, seno de X, te quedaría coseno de Y, seno de Y, es cotangente de Y, menos, acá se simplificaría seno de Y, seno de Y, y te quedaría coseno de X, seno de X, cotangente de X. Y llegamos a lo que queríamos demostrar. Como les digo, otra cosa que pudieron haber hecho es aquí reemplazar seno de X, seno de Y, que creo que hubiera sido mucho mejor. Reemplazar aquí seno de X, seno de Y, sumar, simplificar, y vas a ver que te queda esto que está aquí. Y ahí hubieras demostrado la identidad. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, muy útil es reemplazar siempre con senos y cosenos. Trabajar con senos y cosenos. Bastante más útil, porque se podrá simplificar muchas más cosas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Quieren hacer? Yo no tengo. Quedó claro ahí. Dale, está bien. Si nadie más tiene preguntas, entonces continuamos. Ya, aquí otro ejercicio. Me piden, por ejemplo, si tangente de X vale esto, menos 7 quintos, donde X está en el cuarto cuadrante, determine el valor de coseno de X más pi tercios. Ya, entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es, bueno, lo que debemos hacer de hecho, es ver cuánto valen las demás funciones trigonométricas de X, no olvidando que X está en el cuarto cuadrante, y con esto ver qué necesitamos obtener. Entonces, coseno de X más pi tercios, aquí debemos usar suma de ángulos. Aquí debemos usar suma de ángulos. Entonces sería el coseno del primero, el coseno del segundo, menos el seno del primero, el seno del segundo. En este caso, el segundo ángulo yo lo sé. O sea, pi tercios, yo sé que es pi tercios, sacar sus funciones trigonométricas, yo lo sé. Puede ser que haya sido otra incógnita en la cual también debería obtener sus valores. No es tan difícil. Pero bueno, en este caso yo sé que coseno de pi tercios es 60, entonces su coseno es 1/2. Y mejor, otro color la punta. Coseno de pi tercios es 1/2. De aquí, 1/2. Seno de pi tercios es 60, entonces su Está ahí. seno, ¿mandé?
Que esa es raíz Raíz de de 3 3 sobre sobre 2. 2. Sí, correcto. Es raíz de 3 sobre 2. Ya, entonces solo me falta hallar coseno de x, seno de x. Eso lo hago usando este dato. Entonces, de nuevo, yo voy. O sea, yo tengo dos opciones. El que hice anteriormente, hacerlo directamente en el cuarto cuadrante. O puedo hacerlo todo en el primer cuadrante, olvidándome de los signos. Y al final, metiéndole los signos por el cuadrante que estamos trabajando. Entonces voy a hacer el segundo método porque ya el anterior lo hice en la anterior diapositiva, que lo hice directamente en el cuarto cuadrante. Ahorita lo que haré es trabajar en el primer cuadrante y al final le agrego los signos respectivos del tercer cuadrante. Creo que eso podría ser más fácil, no estoy seguro. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, como les digo, voy a trabajar en el primer cuadrante, como si todo fuera positivo. Entonces voy a dibujar aquí X. El ángulo correspondiente le voy a poner Y mejor, para no confundirnos, porque X está en el cuarto cuadrante. Entonces, este de aquí va a ser el ángulo correspondiente al primer cuadrante de X. Entonces, por lo tanto, sé que tangente de Y es igual a 7/5, o sea, positivo. Me olvido del signo ahorita. Entonces, lo mismo, pero de ahí es lo mismo. Tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, el opuesto vale 7 y el adyacente vale 5. Por Pitágoras, la hipotenusa debe valer raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces esto de aquí sería 49 más 35. No, más 25 que digo. 49 más 25 sería 14/74. Sí, está bien. Raíz de 74. Entonces yo sé ahí que el seno de Y es igual a opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de Y es igual a adyacente sobre hipotenusa. Ahora, como les dije, el coseno de X es igual al coseno de Y, pero en valor absoluto. Como X está en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo. Entonces, esto va a ser igual al coseno de Y. Por lo tanto, sería 5 raíz sobre 64. Y el seno de X, como estamos en el cuarto cuadrante, el seno va a ser negativo, entonces menos seno de Y. Entonces aquí le pondría menos 7 raíz sobre 74. Ya tienes los coseno y seno correspondientes, entonces ya sabes que cosenos de X más pi tercios va a ser igual a coseno de X, que es 5 sobre raíz de 64, por el coseno de pi tercios, que ya vimos que era un medio, menos seno de X, menos 7 raíz de 64, por el seno de pi tercios, que es raíz de 3 sobre 2. Y esa sería la respuesta. Bueno, la voy a poner acá arribita. En el denominador me quedaría 2 raíz de 64. Y acá me quedaría 5 más, porque es menos por menos. 5 más 7 raíz de 3. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que Ya me tengan? perdí, ya me perdí en la parte donde la parte que hizo el seno. Esta parte que está aquí. O la Sí, parte... ahí, pero Ya, ahí abajo, abajo. ya, es que no olviden lo que les dije. Entonces, por eso o sea, esta es otra forma. Recuerden que acá, lo que hice acá fue directamente. Acá lo hice directamente. ¿Dónde está? En esto de aquí.
No, el de acá. Este de aquí. En el tercer cuadrante. Porque me dicen que aquí está en el tercer cuadrante. Si, o sea, si consideran que esto es más sencillo, lo pueden hacer así. Pero no olviden que los signos los tienes que sacar al momento de hacer la función trigonométrica. Esto es menos, entonces la trigonométrica va a ser, bueno, en este caso positiva porque es menos sobre menos. Ahora, otra forma es la que estaba haciendo anteriormente, es llevar todo al primer cuadrante, que fue lo que hice acá. Recuerden que yo les dije que cada ángulo tiene un equivalente en el primer cuadrante, tal que sus funciones trigonométricas van a ser iguales en valor absoluto. Entonces yo sé que este ángulo lo voy a dibujar acá arriba. Recordemos que este ángulo está en el tercer cuadrante. El X es algo en el cuarto cuadrante, de hecho, es algo aquí. Entonces esto era X. Recordemos que yo les dije que tiene su ángulo correspondiente, como está en en el cuarto cuadrante, es este que está aquí, que es Y. Entonces este ángulo Y tiene todas sus funciones trigonométricas iguales a X en valor absoluto, es decir, sin contar el signo. Por eso yo trabajo con Y. Entonces yo digo, trabajaré con Y. El el tangente de Y debe ser igual a tangente de X en valor absoluto, es decir, tangente de Y debe ser 7 sobre 5. Entonces, por eso 7 sobre 5, hago sus funciones trigonométricas, saco seno y coseno. Ahora, el seno de X va a ser igual al seno de Y en valor absoluto. Pero debo acordarme que X, al estar en el cuarto cuadrante, debe tener signo negativo. Eso quiere decir que debo agregarle este signo menos que está aquí. ¿Ya? Entonces debo agregarle el signo menos. Coseno, como está en el cuarto cuadrante, X, entonces no debo agregarle nada porque el coseno en el cuarto cuadrante es positivo también. Entonces coseno de X va a ser igual al coseno de Y. Por eso simplemente lo copié. Pero en cambio seno de X no va a ser igual a seno de Y, va a ser igual a menos seno de Y porque X está en en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante los senos son negativos. Por eso le agregué este menos que está aquí. ¿Ya? Y finalmente hice todo esto que está aquí. Gracias, Eh, profe. Ya entendí. no sé si ahí está un poquito más claro. Entonces, como les digo, hay dos formas de hacerlo. Ustedes pueden hacer como gusten, como consideren que es mejor. Este de aquí es usando su ángulo equivalente en el primer cuadrante, es decir, básicamente lo que hago aquí es me olvido de los signos y al final los agrego dependiendo del cuadrante que esté X. En cambio, en el de acá tomo en consideración los signos desde el inicio. De los signos de X, lo tomo en consideración. Creería que con este te puedes confundir un poco más, pero bueno, está a disposición de cada uno. En cambio acá me olvido de los signos y recién los agrego al final los agrego. Cuando ya me pongo a pensar, bueno, C no está claro, X está en el cuarto cuadrante, entonces debe ser positivo en estos casos, negativo en estos casos. Ya, perfecto. Entonces, a practicar para que decidan cuál método les conviene más. Entonces, continuamos. Tenemos más identidades todavía. Tenemos identidad del ángulo doble. Esta identidad del coseno doble lo sacamos usando coseno de x más x. Me quedaría que es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y esta última identidad se puede deducir lo que está acá abajo. Usando la pitagórica, es decir, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, te puede quedar estas que están acá abajo. Son equivalentes. También puedes obtener el seno del ángulo doble, que es seno de 2 seno de x coseno de x. Y a partir de ambas, puedes obtener tangente del ángulo doble, usando seno sobre coseno, y te quedaría que es igual a 2 tangente de x, 1 menos tangente cuadrado de x. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí me piden demostrar otra identidad. El seno al cubo de x más coseno al cubo de x es igual sobre seno de x coseno de x es igual a lo que está aquí. Entonces aquí lo que debo usar es el a más b al cubo más b al cubo, factorizar básicamente. Entonces aquí también, como se pueden dar cuenta, como les dije, aquí necesito bastante productos notables.
O factorización. Por ejemplo, miren que en este caso estamos usando que a más al cubo más b al cubo es a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Entonces, básicamente uso eso, solo que a en este caso es seno de x y b es coseno de x. Entonces, reemplazando. Y aquí puedo simplificar. De hecho, seno de x con coseno de x lo puedo simplificar. Y del otro lado, aquí lo que uso es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Entonces, que te crea 1 menos seno de x coseno de x. Entonces, me quedaría que esto es igual, después de simplificar, a 1 menos seno de x coseno de x. Y yo sé que esto es igual a 1/2 del seno del ángulo doble. O sea, básicamente aquí lo que hacemos es despejar este producto. Entonces, eso es algo bastante útil también. Seno de x por coseno de x. Si despejo eso de ahí, es igual a seno de 2x sobre 2. Entonces eso lo reemplazo aquí. Me quedaría que esto es igual a 1 menos 1/2 seno de 2x. Ya. Otro ejemplo de usando identidad del ángulo doble. O algo que podría haber hecho aquí es reemplazar aquí seno de 2x con seno de x coseno de x. Bueno, con 2 seno de x coseno de x. El 2 se iba con el 1/2 y te quedaba lo que estabas haciendo. O sea, es otra forma de hacerlo. O sea, no, lo que quiero que vean es que no es necesariamente que yo empiezo de un lado y llego al otro. Yo puedo empezar de un lado y del otro lado y llegar a una igualdad. Empezar en ambos lados para ir simplificando y llegar a una igualdad. Se puede hacer eso. También tenemos las identidades del coseno del ángulo medio. Usando el coseno del ángulo doble, me queda que despejando coseno de x, nos queda esto. Y reemplazando x medio en x, nos queda esta identidad de aquí. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice que coseno del ángulo medio es igual a más menos raíz cuadrada de 1 más coseno de x sobre 2. Ahora, el signo se escoge en relación al cuadrante. Ahora, ¿por qué tenemos dos opciones? O sea, se dan cuenta, aquí tenemos dos opciones del ángulo medio. Esto va a ser lo que vamos a ver más adelante en números complejos, que vamos a ver que la raíz cuadrada de un número complejo siempre va a tener dos soluciones. Y vamos a ver que eso se debe a geometría purita. ¿Por qué? Porque si tenemos un ángulo, digamos que tenemos nosotros un ángulo. Vamos a ver que si tenemos un ángulo, cualquier ángulo, digamos que este es alfa. Entonces, este ángulo, estrictamente hablando, va a tener dos ángulos, tales que si los duplico me queda ese ángulo. O sea, van a haber dos ángulos, aunque no parezca. Siempre van a haber dos ángulos, tales que al duplicarlos me quede ese ángulo. El obvio, que es el que se obtiene al dividirlo por la mitad. Entonces, digamos que este de aquí. Este sería un candidato. Al duplicarlo me queda el teta. Pero hay otra posibilidad, el ángulo tal que al duplicarlo me queda ese ángulo y una vuelta completa. Es decir, el ángulo que al duplicarlo me va a quedar teta más 2pi. No olvidemos que 2pi es una vuelta, entonces como que lo mismo, es lo mismo de hecho. Entonces, básicamente es este ángulo que está aquí, más pi. O sea, es teta medios más 180 grados, este ángulo que está acá. Aunque no parezca, este angulito, pongámosle, este será teta 2. Este angulito azulcito, al duplicarlo, también me va a dar el ángulo teta. Entonces son dos ángulos. El teta medios, lo duplico, me queda teta. Y este teta 2, que está aquí, que es desde aquí hasta acá, al duplicarlo me va a dar una vuelta más teta, pero es lo mismo que teta. Entonces siempre van a haber dos soluciones, dos ángulos que al duplicarlos me dé teta. Por eso aquí te da dos opciones, más y menos. Por lo tanto, debes ver en qué cuadrante
estará ubicado el ángulo que estás obteniendo para decidir el signo. Por ejemplo, teta 2 en este caso sería el coseno positivo porque está en el primer cuadrante. Pero, claro, este teta de aquí, este de aquí sería el coseno positivo porque está en el primer cuadrante. Pero este de acá sería el negativo porque está en el tercer cuadrante. Entonces hay que estar atentos con eso. De eso depende el signo que estamos escogiendo aquí. Lo mismo ocurre con seno. También va a tener dos ángulos tales que al duplicarlos te dé x, y dependiendo de dónde estén ubicados es el signo. Y lo mismo ocurre con tangente. ¿Ya? Entonces atentos con eso. Depende del ángulo, depende de dónde esté ubicado el ángulo, es que depende del signo. Y eso es muy importante porque lo vamos a utilizar en números complejos, solo que en el números complejos puede ser cualquier potencia. Aquí sí básicamente es la única, es al cuadrado nomás que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, por favor, tratar de entender bien en eso, porque es lo que nos va a servir para números complejos. Todo ángulo va a tener dos ángulos, tales que al duplicarlos te quede teta. El normal, el que es más fácil de ver, que es la mitad de teta, pero otro ángulo, tal que al duplicarlo te va a dar teta más una vuelta, pero es lo mismo que teta. Entonces, también es una solución. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que gusten, que quieran hacer. Normalmente siempre va a ser la solución más pi, si mal no me equivoco, sí. La solución más pi. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, entonces continuamos. Ya, me piden demostrar la siguiente identidad. Seno de 3x menos coseno de 3x es igual a 2. Bueno, seno de 3x sobre x menos coseno de x, claro, coseno de 3x sobre coseno de x igual a 2. Entonces aquí lo que usaré es la suma de ángulos, que no tengo nada más que poder usar. Entonces seno de 3x es igual a seno de 2x más x sobre seno de x. Lo mismo haré con coseno. Coseno de 2x más x sobre coseno de x. Entonces empezaré por la izquierda usando productos identidades trigonométricas para simplificar seno de 3x y coseno de x. Entonces esto vamos a hacer siempre que tengamos algún momento seno de 3x o coseno de 3x. Entonces esto de aquí por identidades trigonométricas yo sé que es igual a seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero, seno del segundo. Todo eso sobre seno de x. Menos, este es el primer término. El segundo sería el coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Todo eso sobre coseno de x. Entonces aquí es un poquito difícil porque aparte de usar la identidad que acabamos de usar, también debemos usar más identidades para poder simplificar el seno de 2x, coseno de 2x, y lo mismo acá, coseno de 2x, seno de 2x. Las identidades del ángulo doble que acabamos de ver. Entonces reemplazaremos esas identidades. Vamos a ir por partes. Acá arribita voy a hacer la primera que está aquí. Entonces, seno de 2x es igual a 2 seno de x coseno de x. Coseno de x más, ahora coseno de 2x yo sé que es igual a seno cuadrado de x, no, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Vamos a usar esa que está ahí. Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Todo eso lo multiplico por seno de x. Sobre seno de x. Entonces aquí yo puedo hacer algo que es básicamente sacar factor común seno de x arriba
y simplificarlo. O sea, este de aquí y este de aquí lo puedo sacar factor común y lo simplifico con el denominador. Entonces, eso me va a quedar, después de simplificar, me va a quedar 2 coseno, 2 coseno por coseno es coseno cuadrado de x. Acá me quedaría coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Ya? Y el seno del denominador se me fue. Menos, en este caso, aquí puedo simplificar. Esto de aquí será 2 seno de x coseno de x. Entonces aquí lo que puedo hacer es simplificar nuevamente, igualmente el coseno, este coseno, con este coseno y con el que está acá. O sea, básicamente, no olviden que no se puede simplificar así. Lo que estoy haciendo es sacar factor común, coseno de x, y de ahí lo simplifico con el de abajo. Solo que como no hay mucho espacio, estoy saltándome ese paso. No olviden eso, por favor. Entonces aquí el coseno de 2x, de nuevo lo reemplazo por coseno cuadrado de x, menos seno cuadrado de x. Y aquí me quedaría menos 2 seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. Y el coseno se fue. Entonces aquí vamos a ver qué más podemos simplificar. Vamos a romper paréntesis para ver qué más podemos simplificar. Aquí, si se dan cuenta, nos quedan 3 coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de 2 coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, me queda 3 coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Acá me quedaría menos coseno de x al cuadrado. Y aquí me quedaría menos seno cuadrado de x menos 2 seno cuadrado de x es menos 3 seno cuadrado de x. Y con el menos que está aquí afuera, me quedaría más 3 seno cuadrado de x. Entonces aquí, reduciendo términos semejantes, 3 menos 1, me quedaría 2 coseno cuadrado de x. Y 3 menos 1, me quedaría más 2 seno cuadrado de x. Entonces aquí ya podemos tener idea que vamos por buen camino. Ya falta poquito. Sacando factor común 2, tenemos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y por identidad pitagórica, sabemos que esto de aquí es 1. Por lo tanto, esto será 2 por 1, que es igual a 2. ¿Ya? Y es justamente lo que queríamos demostrar. ¿Alguna pregunta? ¿Duda que quieran, algún comentario que quieran hacer? Entonces, les repito un poco, de nuevo rápido. Básicamente lo nuevo era el seno de 3x y el coseno de 3x lo simplificaba usando suma de ángulos, 2x más x. Y 2x más x. Y ahí ya el resto que sí habíamos visto. Seno del ángulo doble, coseno del ángulo doble. Y seguir simplificando. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas que sí te le entiende? Esto es básicamente simplificar con las reglas y ya, ¿verdad? Sí, o sea, básicamente todo es lo mismo, simplificar con las reglas. Solo que a veces sí es un Claro. poquito difícil ver por dónde empezar y cómo llegar de lo uno a lo otro. O sea, la idea es la misma. O sea, todo es usando las reglas, simplificar hasta llegar a algo que conocemos que es verdad. Solo que a veces es un poquito difícil. Ya. Pero como les digo, siempre es recomendable usar cosenos y senos. Bueno, en este caso solo había eso, pero en otros casos igualmente meter únicamente senos y cosenos. Ya. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Ya, por ejemplo, aquí nos piden, es muy similar a lo que ya hemos visto.
Solo que nos piden tangente de 2x más pi. Ahora, si gustan, pueden aprenderse la fórmula de tangente de la suma de tangente de dos ángulos. O sea, tangente de la suma de dos ángulos. Pero como les digo, yo personalmente lo mejor, porque nunca me la aprendo, o sea, sí me la aprendo, pero se me olvida. Como que tengo una idea, pero no me convence. Es usar cosenos y senos. O sea, realmente eso es lo mejor. Eso sí nunca se te olvida. Entonces aquí tangente de 2x. Tangente de 2x yo sé que es igual a seno de 2x más pi. Algo que podemos hacer aquí, cierto, sí. Antes de hacer todo esto, es recordar lo siguiente. No, no, mejor no. No, 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 no. Ok. Sí, está bien. Pero mm, el periodo fundamental será pi medio. Ya. Sí, sí. Ya, algo que podemos hacer aquí es recordar lo siguiente. Recordemos que cada función va a tener, mejor le saco factor común. No es que si le saco factor común 2 acá al pi medio. El periodo fundamental es justamente pi medio. Ya. Entonces, una ayuda. Lo pueden hacer con funciones con suma de dos ángulos y les va a quedar lo mismo. Pero no olvidemos lo siguiente. Voy a sacar aquí factor común 2. Debe ser pi medios aquí para que quede lo mismo. 2 más pi. Ahora, este tangente va a tener periodo fundamental pi sobre 2. Este tangente va a tener periodo fundamental pi sobre 2. Entonces, este es el periodo fundamental. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es a la gráfica desplazar la pi medios hacia un lado. Entonces, recordemos que como es periódica, si yo la desplazo el periodo fundamental hacia un lado o hacia el otro, entonces te queda la misma gráfica. Por lo tanto, lo que quiero decir es que esta gráfica, esto al ser periódico, es igual a tangente de 2x. Creo que solo con el pi que está aquí ya podíamos ver que es periódica y además tangente tiene periodo pi. Por lo tanto, el sumarle pi es lo mismo, ¿ya? Entonces, puede ser útil recordando los periodos fundamentales de las funciones para ahorrarte un poquito de trabajo, porque realmente si aplicas la suma de dos de senos y cosenos, te va a quedar lo mismo, solo que un poquito más de trabajo, ¿ya? Entonces, básicamente lo que vemos aquí es que no tenemos que sumarle pi, sino simplemente sacar tangente de 2x, porque pi es el periodo fundamental de tangente, por lo tanto, al desplazarlo, te va a quedar lo mismo. Ya, entonces tangente de 2x, yo sé que tangente de 2x es seno de 2x sobre coseno de 2x. Y esto es igual a 2 seno de x, coseno de x. El coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Y ya con eso ya podría resolver. O sea, tengo que hallar seno de x y coseno de x. Entonces vamos a hallar eso. De hecho, coseno de x ya lo tengo. Solo me faltaría hallar seno de x. Entonces, de nuevo, vamos a usar el método de que no. Porque creo que es más fácil trabajar sin los signos y agregarlos al final. Entonces, el x está en el segundo cuadrante. Entonces lo voy a dibujar aquí. Entonces x está en el segundo cuadrante. Aquí está x. Esto es x. Por lo tanto, y estará en el
El y del primer cuadrante es este de aquí. Este que está aquí. Entonces recordemos que las funciones trigonométricas de y son las mismas que la de x, pero en valor absoluto. Entonces vamos a trabajar con y, olvidándonos de los signos por un momento. Entonces y está aquí. Eso quiere decir que como coseno de x es menos raíz de 7 sobre 4, el seno de y, claro, coseno de y, es igual a menos raíz de 7, no, que más raíz de 7 sobre 4, positivo. Entonces, cuando trabajamos con este y del primer cuadrante, estamos trabajando únicamente en positivo. Entonces, eso quiere decir que el adyacente es raíz de 7 y la hipotenusa es 4. Entonces, de esa manera yo puedo sacar, usando Pitágoras, el opuesto. Sería 16, 4 al cuadrado, menos raíz de 7 al cuadrado, 7. Me quedaría raíz de 9. Y esto es 3. Entonces, el opuesto vale 3. Eso quiere decir que el seno de y es igual a opuesto sobre hipotenusa. Y como x está en el segundo cuadrante, el seno es positivo, entonces seno de x es igual a seno de y, que es igual a 3 cuartos. En el segundo cuadrante el seno es positivo, entonces el signo no cambia. Ya tengo seno de x, ya tengo coseno de x, que está aquí. Puedo reemplazarlos y obtener la respuesta. Me quedaría 2. Seno de x es 3 cuartos. Coseno de x es menos raíz de 7 sobre 4. Coseno cuadrado de x es 7/16. Esto elevándolo Debería al ser cuadrado. menos también. ¿Mandé? No debería ser también menos. Sí, Porque pero estamos en el del el segundo cuadrante. cuadrado te lo hace positivo. Cierto, cierto, cierto. Sí, no te preocupes. Ya. Y aquí el seno cuadrado de x es 3 cuartos al cuadrado, es 9/16. ¿Sí, no? Ujú. Sí. Entonces esto va a ser igual. Aquí arriba te quedaría 16 en el denominador. Al numerador te quedaría 2 por 3, 6. Por 17 es, y con el menos que está aquí, menos 6 raíz de 7. Abajo te quedaría 16 también en el denominador. Y 7 menos 9 es menos 2. Entonces aquí recordando que yo en esto de aquí puedo simplificar los denominadores rápidamente para ahorrarme trabajo. De hecho aquí también puedo simplificar mitad 3, mitad 1 y los signos también para que se vayan el menos con el menos. Y eso te quedaría, en el numerador te quedaría 3 raíz de 7 y en el denominador te quedaría 1, de hecho. Y esto es igual a 3 raíz de 7. Y esa sería la respuesta. A ver. Sí. Tangente de 2x es 3 raíz de 7. Déjeme revisar por si acaso. Seno de x, coseno de x, coseno de cuadrado, sí. 7 sobre 16 menos 9 sobre 16. Y arriba te quedaría 2, 3 cuartos. Está bien, sí, no hay nada mal. ¿Alguna pregunta hasta ahí entonces? Entonces la respuesta, lo que me pedían es 3 raíz de 7. Entonces mejor continuamos, porque todavía falta unos minutos que ver. Finalmente creo que tenemos ya las identidades de suma producto. Básicamente son estas que están aquí. No, de suma producto es esta que están aquí. Estas son de suma producto, es decir, si yo tengo suma de dos ángulos, de dos senos, mejor dicho, yo puedo ir a este producto de un seno por coseno. O sea, seno de x más seno de y es 2 seno de x más y sobre 2 por coseno de x menos y sobre 2. O sea, aquí están todas esas identidades, como su nombre mismo lo dice, van de una suma de funciones trigonométricas a un producto de funciones trigonométricas. Y también puedo tener las opuestas.
de producto a suma, es decir, de un producto de funciones trigonométricas voy a una suma de funciones trigonométricas, que me pueden servir dependiendo del caso. Por ejemplo, aquí tengo una suma de funciones trigonométricas y acá también, entonces puedo aplicar la que está aquí, de suma a producto. Entonces, por ejemplo, tengo seno de x más seno de y, entonces puedo usar esa en el numerador. En el numerador me queda ya. Usando esto me quedaría que en el numerador me va a quedar 2 seno de 4x más 8x sobre 2. El coseno de 4x menos 8x sobre 2. Bueno, ya. Y en el denominador tengo coseno de 4x más coseno de 8x, es decir, uso esta que es la última, que sería 2 coseno de x más y sobre 2, coseno de x menos y sobre 2. Sería 2 coseno de 4x más 8x sobre 2, coseno de 4x menos 8x sobre 2. Entonces, simplificando las sumas y las restas, el 2 también, simplificando el 2 arriba con el de abajo, me quedaría seno de 4x más 8x es 12x, sobre 2 es 6x. Acá me quedaría coseno de 4x menos 8x es menos 4x sobre 2 menos 2x. Aquí me quedaría coseno de 4x más 8x es 12x sobre 2, 6x. Y acá me quedaría coseno de menos 2x también. Entonces aquí puedo ver que puedo simplificar coseno de menos 2x sobre coseno de menos 2x. Este con este. Y finalmente me quedaría seno de 6x sobre coseno de 6x. Y eso yo sé que es tangente de 6x. Y estaría demostrada la identidad trigonométrica. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo creo que sería lo mejor empezar de aquí. O de empezar de acá. No, de empezar de acá nomás. Ah, estamos puramente con cosenos. Ah, es lo mismo básicamente. Uso la fórmula de coseno de sumas. Esta que está aquí y esta que está aquí. Ya, vamos a seguir avanzando y se las dejo para que la resuelvan, por si acaso no tengamos tiempo, porque creo que sí tenemos tiempo. Si no, hacemos de las tutorías. ¿Ya? ¿Alguna pregunta está ahí por si acaso? No, profe. Ya, dice, está bien. Continuando. Ahora tenemos ecuaciones e inecuaciones trigonométricas. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a obtener las ecuaciones e inecuaciones trigonométricas? Entonces, vamos a usar casi siempre el método que vamos a usar es de alguna manera despejar el valor de senos y cosenos de x. O sea, eso nos va a quedar igual a algo. Y después nosotros tenemos que hallar el valor del ángulo que haga que el seno y el coseno de lo que queramos, de lo que busquemos, nos quede ese valor. Ahora, importante es recordar que siempre vamos a tener un referencial. Normalmente es un intervalo entre un intervalo cerrado como este. Entonces yo debo recordar que mi solución debe estar únicamente en ese intervalo. Ahora, por ejemplo, digamos que algo sencillo. Nos piden cuánto es, mejor dicho, la solución de esta identidad trigonométrica, de esta ecuación. Seno de x es igual a 1/2. Ahora, muy importante ver básicamente cuántos cuadrantes yo voy a tener para x. Entonces no olvidemos que x está
como este ángulo, este seno, no está como que amplificado o simplificado, es decir, no está siendo multiplicado por b. Recordemos que si multiplicamos por b aquí, entonces el seno se va a encoger en x o a aumentar en x, dependiendo del valor de b. Y dependiendo de esos casos, puede ser que haya más o menos cuadrantes. Porque también se comprimen los cuadrantes, entonces en este referencial pueden entrar más o menos cuadrantes. Bueno, pero en este caso no estamos ni está por 1, entonces son los cuadrantes que siempre conocemos. El primero de 0 a pi medios, el segundo de pi medios hasta pi, el tercero de pi hasta 3 pi medios y el cuarto de 3 pi medios hasta 2 pi. Entonces, ¿por qué es importante saber cuántos cuadrantes estoy trabajando? Porque van a haber soluciones donde el seno sea positivo. Entonces yo sé que el seno es positivo, tengo que saber dónde es positivo. Una forma de ayudarte es haciendo la gráfica. Por ejemplo, hago la gráfica, voy a hacerla aquí. No es necesario, pero puede ayudarte, siempre y cuando la sepas hacer bien. Por ejemplo, yo sé que el seno es de esta manera. Entonces yo sé que hasta aquí es el primer cuadrante, pi medios. Hasta aquí es el segundo cuadrante. Entonces el seno es positivo primero y segundo cuadrante. Es negativo en el tercer cuadrante, que es hasta aquí. Y el cuarto, que es hasta acá. Estoy trabajando únicamente entre 0 y pi. Entonces yo sé que va a haber solución en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Entonces aquí sería el 1/2, por ejemplo. Entonces sí va a haber solución en el primero y en el segundo cuadrante. Ahora, en el primero es sencillo, porque en el primero, ese es el que conocemos de toda la vida. Sabemos que qué ángulo me da seno de x me dé 1/2, el seno. Pues, a ver, ¿qué ángulo me da el seno de x igual a 1/2? Seno de 60, no, seno de 30. Seno de pi sextos es igual a 1/2. Entonces este es el ángulo, la solución del primer cuadrante, que es aquí. Voy a poner con otro color. Entonces, del primer cuadrante es el que todos conocemos. Pi sextos. Ahora, ¿cuál es la solución del segundo cuadrante? Pues es el ángulo equivalente a pi sextos en el segundo cuadrante. Entonces es muy importante recordar cómo sacar los ángulos equivalentes del primer cuadrante a los demás cuadrantes. Entonces en el segundo cuadrante es bastante sencillo, simplemente es pi menos pi sextos, o sea, el suplementario. Entonces aquí esto va a ser igual a 5 pi sextos. ¿Ya? Entonces el seno de 5 pi sextos, yo sé que es igual al seno de pi sextos, que es igual a 1/2. Y esas serían mis dos soluciones en este caso. 5 pi sextos. ¿Ya? La gráfica no es necesaria, pero puede ser de bastante ayuda. Entonces, básicamente el proceso va a ser muy similar en cualquier caso. Hallo yo el del primer cuadrante, que puede ser o no puede ser solución. En este caso sí es solución porque el seno es positivo y el seno es positivo en el primer cuadrante. Digamos, si el seno fuera negativo, entonces la solución del primer cuadrante no sería. Pero debería hallar las equivalentes tanto en los demás cuadrantes que también pueden ser soluciones. En este caso, en el segundo cuadrante también va a haber una solución. Debo yo hallar su equivalente y ese lo obtengo con el suplementario. ¿Ya? Y esa sería mi solución. Por ejemplo, déjenme compartir. Si hay tiempo. Entonces, déjenme explicarles cómo sería si fuera, por ejemplo, de la siguiente manera. Ya. ¿Qué pasaría si me pidieran a mí si fuera al revés? Si fuera la siguiente ecuación. Seno de x igual a menos 1/2. Si fuera negativo, por ejemplo. Ya. En este caso, yo lo que debería hallar es el del primer cuadrante, que recordemos que
va a ser igual, digamos que y es su equivalente al primer cuadrante. Entonces el seno de y, como estamos en el primer cuadrante, va a ser positivo. Ahora, y, ya sabemos que es pi sextos. Pero no es solución porque, como les digo, seno de pi sextos es un medio. Estamos queriendo encontrar los ángulos tales que seno de x sea menos un medio. El referencial sigue siendo de 0 a 2pi. Estamos trabajando en los 4 cuadrantes nomás. Ahora, ¿cómo obtengo las dos soluciones? Entonces, de nuevo, haciendo el gráfico para ayudarme, no es necesario hacer el gráfico, pero por ayuda sí es útil. Entonces aquí lo que hago es dibujar el seno de 2x. ¿Sí? Ahí está. Aquí sería 1, aquí sería menos 1. Aquí sería pi medios. Aquí sería pi. Aquí sería 3 pi medios. Y aquí sería pi. 2pi que digo. Ahora, en este caso me piden estas dos soluciones. Yo sé que el seno, acá, a menos un medio. Yo sé que el seno va a ser negativo en el tercer y cuarto cuadrante. Efectivamente, las soluciones van a estar en el tercero y en el cuarto cuadrante. Entonces yo quiero hallar los ángulos equivalentes a pi sextos en el tercero y en el cuarto cuadrante. Y esos también son fáciles de hallar. El del tercer cuadrante es pi más el ángulo, es decir, 7 pi sextos. Entonces este de aquí es 7 pi sextos. Y el del cuarto cuadrante también es fácil, es 2pi menos pi sextos. Este será igual a 11 pi sextos. 11 pi sextos. Y esas serían mis soluciones en este caso. Seno de 7 pi sextos es igual a menos un medio. Y seno de 11 pi sextos es igual a menos un medio. ¿Ya? Entonces así vamos a tratar de resolver las ecuaciones. Recomendación, mejor dicho. No es como que en el libro te digan un método para resolver. Entonces así lo haría yo. Hallaría el valor absoluto y hallaría el equivalente en el primer cuadrante. En este caso es pi sextos. Y luego, dependiendo del signo, bueno, debo ver dónde están las demás soluciones. Como él es negativo, entonces yo sé que las soluciones deben estar en el tercero y en el cuarto cuadrante. Hay sus equivalentes, que es relativamente sencillo, es pi más pi sexto, o sea, 180 más el ángulo, 7 pi sexto, y 360 menos el ángulo, o sea, 2pi menos pi sexto, 11 pi sexto. Y ahí están mis soluciones. Ese es el caso, bueno, en el cual me pidieran seno de x igual a algo y seno de y, seno de x igual a algo, y ahí lo podría calcular. Lo mismo si fuera coseno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, quiero agregar algo más. Ahora, ¿qué pasaría si... Déjenme, tengo que limpiar todo. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de fuera X, me pedirían... Déjenme borrar esto aquí porque es lo más similar. ¿Qué pasa si en vez de eso me dirían... me ponen aquí 2X, por ejemplo, digamos. Seno de 2X es igual a menos un medio. Ahora, aquí también formas de hacer de la forma, cualquier forma que tú quieras pensar. Lo mejor creo yo sería este 2. Recordemos que lo que hace es comprimir tu ecuación, tu gráfica de seno, la comprime, o sea, la hace más pequeñita, cosa que ahora un periodo es solo hasta pi. Entonces tengo que tener en consideración eso. Mi periodo es ahora hasta pi. Entonces, si ahora yo tengo que el referencial es de 0 a 2pi, entonces quiere decir que tengo que tomar en consideración otra vuelta del seno hasta llegar a 2pi.
Por ejemplo, acá hasta llegar a 2pi. Hasta llegar acá a 2pi. Porque ahora el 2x la comprimió. Ahora su rango, su de aquí es hasta pi. Ahora es hasta 2pi. Eso quiere decir que van a haber, como pueden darse cuenta, 4 soluciones. Van a haber 2 más. Acá y acá. Acá y acá. Ahora, ¿cómo las calculo? ¿Cómo calculo esas soluciones extras? Primero, ¿cómo calculo las primeritas? Porque ya no van a ser las anteriores, ya no van a ser estas que están aquí. Ya no va a ser 7 pi sextos ni 11 pi sextos. Entonces, ¿cómo las calcularía? Pues tampoco es tan difícil de hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer estas aquí. Entonces, lo que yo haría, que es lo que les voy a recomendar hacer, es lo siguiente. De nuevo, calculo el ángulo, el ángulo, este seno de y. El ángulo tal que el seno te quede el valor absoluto de menos un medio. Es decir, pi sextos. Ahora, y es pi sextos. Pero saco las soluciones para y. Mejor dicho, voy a agregar otra, no es que agregar otra variable puede ser confuso. Voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a sacar cuáles serían estas soluciones si no estuviera el 2x. No. Ya, mejor haré lo siguiente. Entonces voy a decir, este y es el caso positivo y yo sé que y es pi sexto. Ahora, voy a cambiar de una variable, voy a decir que esto es z, pongamos. Y voy a hallar las soluciones para z. Y después hallo las soluciones para 2x. Solo no me olvido que z ahora son 2 periodos, 2 vueltas. Es decir, la que encontré anteriormente y una nueva. Entonces yo voy a decir, bueno, las soluciones en z, que sería seno de z, es igual a menos un medio. Son las mismas que obtuve anteriormente. Es decir, pi más pi sextos, que sería 5 pi sextos, no, 7 pi sextos. Y 2pi menos pi sextos, que sería 11 pi sextos. Ojo, son las soluciones en z. Yo quiero x, así que esto no es solución todavía. Pero, como son 2 periodos, tengo que agregar las soluciones del otro periodo. Es decir, cuando se da una vuelta más. Es decir, voy a tener 2 soluciones más, agregándole 2pi a cada uno. Es 7 pi sextos más 2pi. Y esto me quedaría 12 más 7, 19 pi sextos. Y la otra también sería 11 pi sextos más pi, más 2pi, que digo, una vuelta. Esto sería 12 más 11 es 23 pi sextos. Pero z no es lo que quiero hallar, es 2x. Entonces, según esta ecuación que dice 2x es igual a z, eso quiere decir que para hallar x simplemente debo dividir z para 2. Por lo tanto, las soluciones serán, todas las soluciones en z dividido para 2, las soluciones serían 7 pi doceavos, 11 pi doceavos, 19 pi doceavos y 23 pi doceavos. Y esas serían las soluciones, mi AP de X. ¿Ya? Entonces, tomar en consideración que va a haber otro periodo extra debido a que estoy multiplicando por 2 al X. Y eso lo debería agregar. Entonces, hay varias formas de hacerla. Yo lo que quise hacer es una nueva variable para trabajar con lo mismo que hicimos anteriormente. Pero en ese caso, debo acordarme que estoy usando 2 periodos de esa variable. Por lo tanto, hallo las respuestas del primer periodo y las del segundo, que son simplemente agregándole 2pi. Pero como z no es lo que quiero hallar, sino x, simplemente x lo obtengo dividiendo z para 2. Entonces todas las soluciones en z las divido para 2 y me quedaría las soluciones en x. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta?
Entonces, esto es un método más que todo, es como que yo utilizaría. No hay como que un método exacto, pero lo importante es entender que hay más soluciones por el 2x. O sea, tengo que yo agregar más periodos porque el 2x lo comprime y pueden haber más soluciones. Bueno, van a haber más soluciones, de hecho. Y debo entender que cada solución depende del cuadrante en el que esté y eso depende del signo de la solución. Ya. Si no hay preguntas, entonces continuemos. Ya. Ahora, eso sería el caso más sencillo. Ahora podemos agregarle dificultad usando, por ejemplo, el cosenos cuadrados, seno de 2x, cosas así, en los cuales nosotros tengamos que usar identidades trigonométricas para resolver. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro problema. El 2 coseno cuadrado de x menos coseno de x menos 1 igual a 0. Entonces, aquí es recomendable hacer un cambio de variable, decir que coseno de x es igual a u, para de esa manera que me quede una cuadrática. Resuelvo la cuadrática factorizando y me quedan dos valores de u. U igual a 1 y u igual a menos 1 medio. Como u es coseno de x, entonces ambos me quedan que coseno de x igual a 1 o coseno de x igual a menos 1 medio. Entonces x va a ser el arco seno de 1. Entonces básicamente tenemos como las ecuaciones sencillas que vimos antes. Y coseno de x igual a menos 1 medio. Entonces para el primer caso, cuando el coseno de x igual a 1, pues únicamente en 0 y 2pi. También una buena idea sería graficar el coseno de x. Yo sé que el coseno de x es algo así. Aquí hasta pi medios, el primer cuadrante. Aquí hasta pi, el segundo cuadrante. Hasta aquí hasta 3 pi medios, el tercer cuadrante. Y hasta aquí el cuarto cuadrante. Entonces aquí yo sé que llega a 1 en 0 y en 2pi. Y menos 1 medio sería por acá abajo. Menos 1 medio. Podemos ver que efectivamente hay dos soluciones en el segundo y en el tercer cuadrante, que es lo que sabemos porque coseno es negativo en esos cuadrantes. Entonces, ¿cómo los obtengo? De nuevo, lo que debería obtener es su equivalente en el primer cuadrante, que sería pi tercios sería. Pi tercios. Pero obviamente esa no es solución porque coseno de pi tercios es un medio positivo. Yo quiero el un medio negativo. Entonces, hallo los equivalentes del segundo y del tercer cuadrante. El del segundo cuadrante es pi menos pi tercios, es decir, 2 pi tercios. Y el de tercero sería pi más 2 pi tercios, es decir, 4 pi tercios. Y esas serían las dos soluciones. Puedo reemplazar y probar que todas funcionan. ¿Ahí hasta ahí alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Y esas serían mis soluciones correctas. Yo creo que está mal. Ya, entonces sí hay tiempo para hacer la mitad de esto. Pero no estoy seguro. No creo que este sí está bien. Ahora vamos viéndolo este de aquí. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer 2 seno cuadrado de x más este seno cuadrado de 2x es igual a 2 seno cuadrado de x, usando el seno del ángulo doble. No, el cuadrado tiene el punto. 2 seno de x coseno de x cuadrado, que es igual a 2. Entonces esto es igual a 2 seno cuadrado de x más 4 seno cuadrado de x coseno cuadrado de x es igual a 2. Entonces aquí este coseno cuadrado de x lo que haré es cambiarlo por 1 menos seno cuadrado de x. 2 seno cuadrado de x más 4 seno cuadrado de x por 1 menos seno cuadrado de x igual a 2. Ya, aquí lo que haré es un cambio de variable. Yo diré que u es igual a seno cuadrado de x para ahorrarme trabajo. U es igual a seno cuadrado de x. Porque tengo únicamente seno cuadrados de x.
Entonces hago ese cambio de variable. Me quedaría 2u más 4u menos 1 menos u es igual a 2. Entonces aquí me quedaría 2u más 4u menos 4u al cuadrado es igual a 2. Mando todo a la derecha para que me quede el u cuadrado positivo. Me quedaría 4u cuadrado positivo. 6u menos 6u. Y me quedaría 2 más 2 igual a 0. Entonces mandé todo a la derecha. 4u cuadrado más 6u menos 6u más 2 ya. Aquí puedo simplificar 2. Factorizar 2, mejor dicho. Y me quedaría 2u cuadrado menos 3u más 1 igual a 0. Entonces esto lo puedo factorizar. 2u sobre 2. 2u igual a 0. Entonces aquí es menos. Acá es menos por menos, menos. Menos por más menos. Dos números que multiplicados me den 2 y que sumados den 3. 2 y 1. Entonces aquí esto lo voy a hacer aquí. Me va a quedar simplificando. Me va a quedar u menos 1 por 2u menos 1 sobre 2. No, el 2 ya se fue. Perdón, igual a 0. Entonces u puede ser igual a 1 o u puede ser igual a 1 medio. Tengo dos soluciones. Ahora, no me olvido que u es seno cuadrado de x. Voy a ponerla acá arriba. Sí, porque acá. Mejor lo seguiría acá. Entonces ignoremos esto de aquí. Esto se lo dejo para que practiquen. Entonces seguiré aquí, aquí abajo. Tengo dos casos. Tengo seno, entonces tengo que seno cuadrado de x sea igual a 1. O seno cuadrado de x es igual a 1 medio. Ahora, en cada uno de los dos tengo dos casos también. Que seno de x sea igual a 1 o seno de x sea igual a menos 1. O acá también tengo dos casos, seno de x sea igual a raíz de 1 medio o seno de x sea igual a menos raíz de 1 medio. Entonces aquí también tengo la positiva y la negativa. No me olvido de la negativa. El referencial es de 0 a pi, sin incluir pi. Entonces sería bueno, ayudaría a graficar para tener una idea. Entonces básicamente es hasta aquí nomás que me piden. De 0 hasta pi, sin incluir pi. Entonces ahí yo sé que este no tiene solución, porque nunca llega a menos 1. Esta sí tiene solución y es pi medios, la única. Esta tampoco tiene solución porque nunca llega a lo negativo. Y raíz de 1 medio sí tiene solución. Bueno, aquí, más o menos por aquí. Debo hallarlas. Que son dos soluciones, una en el primer cuadrante y otra en el segundo cuadrante. Entonces, cuando seno de x es igual a raíz de 1 medio, o dicho de otra manera, raíz de 2 sobre 2, racionalizándola, pues x es igual a pi cuartos. Entonces aquí hay pi cuartos, y el equivalente al segundo cuadrante es pi menos pi cuartos, 3 pi cuartos. Finalmente tenemos tres soluciones. Pi medios, pi cuartos y 3 pi cuartos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Pi medios, pi cuartos y 3 pi cuartos. Debería comprobarlas por si acaso para ver si son soluciones o no. Ya. Bueno, continuamos entonces si no hay preguntas. Esto se les dejo para que hagan. Finalmente, vamos a ver las inecuaciones trigonométricas, que son básicamente ecuaciones donde sí tengo que graficar, porque de esa manera yo voy a ver qué voy a escoger. Por ejemplo,
me piden resolver, dan el conjunto referencial de 0 a 2pi y el predicado de una variable escalón raíz de 3 menos 2 coseno de x igual a 0. Y me piden resolver esa ecuación. Ahora, aquí debo usar la definición de función escalón. Recordemos que el escalón de algo es igual a 0 cuando lo que está dentro, el argumento, es menor o igual a 0. Entonces, esta ecuación se convierte en menos raíz de 3 menos 2 coseno de x menor o igual que 0. Ahora, ¿cómo resuelvo esa inecuación trigonométrica? Pues aquí es recomendable, de hecho se dibuja el coseno de x. Primero despejaría el coseno. Aquí dibujo coseno de x, pero despejo coseno de x. Entonces, ¿qué haré aquí? Aquí paso todo al otro lado, me quedaría raíz mayor o igual a 2 coseno de x. El coseno de restar paso a sumarlo. Y despejo coseno de x, me quedaría el 2 paso a dividir, como es positivo, no cambia el sentido de la inecuación. Raíz de 3 sobre 2. Coseno de x mayor o igual a raíz de 3 sobre 2. Ya. Entonces, básicamente, quiero ver cuándo el coseno de x es mayor o igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, para eso yo dibujo un aproximado de la línea horizontal, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 es aproximadamente, bueno, no importa mucho. Creo que es mayor que 0.5. Vámonos por aquí. Entonces, raíz de 3 sobre 2, digamos que es esta. Y la dibujo. Entonces dibujo la línea horizontal. Entonces yo ahí veo que mi solución, yo quiero cuando el coseno de x es mayor o igual que raíz de 3 sobre 2. Entonces yo puedo ver que desde donde empiezo hasta aquí, debo hallar ese punto. Hasta aquí es mayor o igual, entonces cerrado. Aquí no, aquí es menor. Hasta acá, debo hallar ese punto también. Y hasta el final. Entonces mi solución sería este intervalo y este intervalo. Entonces debo hallar estos puntos. Eso es cuando se cumple la igualdad. Es decir, debo resolver la ecuación. Raíz de 3 sobre 2 es igual a coseno de x. Y ahí voy a hallar los dos puntos de intersección. Entonces básicamente la inecuación es una ecuación donde yo debo graficar para ver dónde se cumple lo que me pide. Ahora, esta igualdad yo la debo resolver. Como el coseno es positivo, de hecho aquí ya tengo el gráfico, van a haber dos soluciones. Una en el primer cuadrante y otra en el cuarto cuadrante. Entonces debo hallar la del primer cuadrante, que es sencilla. Cuando coseno te da raíz de 3 sobre 2 pi sextos. Entonces pi sextos, esa es la del primer cuadrante, entonces aquí es pi sextos. Y la del cuarto cuadrante, la equivalente del cuarto cuadrante es 2pi. Recordemos que es 2pi menos pi sextos. Entonces esto es 11 pi sextos. Entonces este puntito es 11 pi sextos. Finalmente mi solución es desde 0, desde el inicio hasta pi sextos, unido 11 pi sextos hasta 2pi, que es la solución que está aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a ese ejercicio? Ya listo. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, no olviden que debo graficar y ver cuándo se cumple. Y ahí defino los intervalos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro. La de aquí también es interesante. Ya, vamos a tratar de terminar esta aquí, creo que sí la terminamos. Por ejemplo, acá el signo, mayor o igual que 0. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Quiere que el signo puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, el signo 0 quiere decir que lo de adentro puede ser 0
y el signo 1 quiere decir que mayor que 0. Entonces, en total, esto quiere decir que el coseno de 2x debe ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Porque el signo me dicen que es mayor que 0, es decir, signo puede ser 0 o puede ser 1. En el caso de que sea 0, esto es 0. Y en el caso de que sea 1, lo de adentro es positivo, entonces ambos quieren decir que es mayor o igual que 0. Ya, entonces tengo que graficar esto, es bastante sencillo. Grafico el coseno de 2x desde menos pi hasta 2pi. Entonces grafico dependiendo del referencial. Entonces yo sé que el coseno de 2x va a tener el periodo igual a pi. Entonces sería, no, así no es el coseno. Así es el coseno. Entonces de aquí sería pi. Entonces debo graficar otro más hasta acá, 2pi. Y lo mismo por el lado izquierdo porque es desde menos pi. Entonces grafico acá hasta menos pi. Entonces me piden cuándo es mayor o igual que 0. Es decir, desde aquí para arriba. Porque en ese caso es mayor o igual que 0. Entonces ahí puedo ver que es desde menos pi hasta este de aquí. Que bueno, yo sé que va a ser, cada uno de estos pedacitos va a ser un cuarto de pi, es pi cuartos. Aquí es pi medios. Entonces aquí es menos 3 pi cuartos. Acá es pi cuartos, menos pi cuartos que digo. Entonces va a ser desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. Ahí es positivo. Acá no. Desde aquí hasta acá. Y desde aquí hasta el final. Entonces ahí ya solo falta ver esos puntos. Como les digo, este es 3 pi cuartos. Este sería 5 pi cuartos. Y acá el último sería 7 pi cuartos. De 7 pi cuartos hasta 2 pi. Y esa sería la respuesta. Bastante sencillo que digamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces la respuesta sería desde menos pi cuartos hasta 3 pi cuartos. Desde menos pi cuartos, bueno, menos 3 pi cuartos. Desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. Desde 3 pi cuartos hasta 5 pi cuartos. Y desde 7 pi cuartos hasta 2 pi. ¿Ya? Y finalmente, digamos, por ejemplo, otra forma de que nos pregunten una inecuación trigonométrica es dándonos una regla de correspondencia y nos pidan qué conjunto puede ser tal que sea el conjunto de partida y deba cumplir la condición que, bueno, esta sea parte de un referencial. Ya, bueno. Entonces, ¿qué conjunto puede ser su conjunto de partida tal que tenga la mayor cardinalidad posible? Entonces, básicamente aquí te están diciendo de otra forma que X, mejor dicho, sabemos que para que esto sea función, X puede ser como máximo el dominio de f. Porque si X fuera más que el dominio, entonces no será función, porque recordemos que para que sea función, X debe ser el dominio. Entonces, el máximo valor, el máximo conjunto que puede tener que puede ser X es justamente el dominio de f. Aunque eso de cardinalidad posible está dudoso ahorita que puedo pensar. Porque la cardinalidad es la misma, infinita. Pero bueno, ya nada. Entonces, básicamente lo que nos piden es hallar el dominio de f tal que X sea subconjunto de 0 y 2pi. Entonces el dominio de f, recordemos que como es un logaritmo, el logaritmo, lo que está dentro del logaritmo no puede ser negativo, ni 0, tiene que ser mayor que 0. Entonces eso quiere decir que seno de x, coseno de x, menos un cuarto, tiene que ser mayor que 0. Y aquí resolvería esto nomás. Entonces aquí forma de resolver usando identidad trigonométrica, esto es seno de 2x sobre 2, menos un cuarto, mayor que 0. Entonces aquí multiplicando todo por 2 y pasando al otro lado, me daría que seno de x, seno de 2x que digo, es mayor que un medio. Y simplemente debería resolver esta inecuación. Y su solución debe estar entre 0 y 2pi. Y esa sería mi respuesta. ¿Hasta ahí alguna pregunta entonces? Ahí les dejo para que resuelvan la inecuación.
Porque bueno, ya se acabó la clase igualmente. ¿Alguna pregunta? Ahí solo pasaba el 1/2 y luego el 2 A a multiplicar. multiplicar. Bueno, en 1/4 y luego el 2 a multiplicar. Sí, también de esa Perdón, manera. 1/4. Está bien, sí, correcto. Y ahí tienes que resolver esto, como hicimos acá, graficando, haces la línea horizontal a 1/4, que digo 1/2, y ves dónde son los puntos de cortes y sacas los intervalos. Ya, Listo. listo. Entonces, hasta ahí sería todo por hoy. Entonces, si no hay más preguntas, vas a grabar.